Bueno, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta sería la tercera clase, el resumen correspondiente a la tercera clase de IBMC. Recuerden que este tipo de material no es una guía de estudio, sino simplemente un recorrido que hacemos para ir pasando a través de los puntos más importantes de las clases que fuimos dando. La idea es que puedan utilizarlo como para complementar los apuntes y la misma presentación completa, porque esta es una reducción de la presentación, y utilicen a los libros como fuente para fortalecer cada uno de los ítems que vamos viendo. Bueno, vamos a ver cuánto dura este repaso, porque bueno, las otras se hicieron un poco largas, pero de todas maneras espero que les sirva. La idea es que en este repaso y en el siguiente podamos ver un pantallazo de estructura y función de las cuatro macromoléculas. En esta primer clase, en este primer repaso o resumen, vamos a ver tanto las proteínas como los lípidos, empezando por los lípidos específicamente, y en la siguiente vamos a ver los carbohidratos, los azúcares y los ácidos nucleicos. Bueno, fíjense que estas clases comienzan con esta diapositiva que había sido creada originalmente por Leandro y que yo tomé para utilizarla con ustedes. Y fíjense qué interesante cómo él plantea, al igual que yo había planteado en las primeras clases, que digamos, todos los procesos que ocurren dentro de los organismos tienen un origen en la interacción de los átomos y las moléculas. Es decir, que todo ocurre gracias a que las moléculas se tocan o se dejan de tocar. Así que la visión es compartida por sus dos profesores y la van a encontrar en muchos libros, en la bibliografía que recomendamos. En la primera imagen de la izquierda se ve cómo a través de una interacción, una unión, en este caso uno la podría pensar como una unión covalente, tal vez no para repasar, ¿no? No covalente polar, porque hay un átomo que parecería quedarse con el electrón de una manera más fuerte, con una electronegatividad más potente, y otro que se sorprende por esa acción, ¿no? Entonces, la nube electrónica aparentemente no sería simétrica. Pero no importa, la cuestión es que de la manera en que se comparten los electrones o de la forma que interactúa una molécula, un ligando, una hormona con su receptor, podría ser la clave para que todo ocurriera, ¿no? No solamente por el aspecto de la hormona y la comunicación entre células, sino también por el hecho de que cualquier proceso necesita, ya sea que una enzima, una proteína toque a otra o un tipo de molécula, no importa su naturaleza química, interactúe con otra o deje de interactuar. Así que esa es la base fundamental, ¿no?, de todo esto que estamos viendo. Bueno, repasamos en esta clase el tema de las valencias, es súper importante porque mirando este numerito llamado valencia podemos predecir o podemos tratar de verificar si las uniones que estamos generando son correctas en el sentido que, digamos, para visualizar si, no sé, un carbono está unido al número que corresponde de otros átomos, como la valencia es 4, tenemos que contar 1, 2, 3, 4 uniones. Lo mismo con el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. Y lo que podemos observar abajo a la derecha es que esta molécula llamada urea respeta exactamente cada uno de estos números, de las valencias. Recuerden que los dobles enlaces se cuentan por dos, porque son, digamos, dos uniones que se están produciendo a partir del átomo que uno verifica, ¿no?, que tiene la valencia. Bueno, y comenzamos a meternos en la química del carbono, que todo el mundo conoce como la química orgánica, y vamos a ver que el largo de las cadenas carbonadas o de carbonos determina la nomenclatura, también las ramificaciones, el branching, como vemos en el punto B. ¿Sí? No es lo mismo 4 carbonos en línea que 3 carbonos y uno que salga, digamos, en la mitad de ellos. Cada uno tiene su nombre, ya lo estuvimos charlando y lo pueden ver ustedes. Y lo mismo pasa con los dobles enlaces, es decir, uno tiene 4 carbonos, pero si en el primer carbono hay un doble enlace, entonces se llama buteno, y si está en el segundo carbono, podemos llamarlo 2-buteno. Es decir, que la ubicación del doble enlace va a determinar la nomenclatura, y por supuesto que la ubicación del doble enlace, al igual que el branching, al igual que la formación de los ciclos, va a determinar la función o las características físico-químicas del producto. Abajo vemos el tema de los ciclos, que pueden ser ciclos comunes,
como el ciclohexano, sin dobles enlaces, perdón, o el benceno con dobles enlaces. Todo esto se van a divertir muchísimo y van a utilizar muchas horas cátedra en la materia química orgánica. Necesitamos hacer esta breve introducción para tratar de darle un fondo, digamos, un trasfondo químico, digamos, con cierta solidez a la química de la vida que estamos estudiando. Bueno, y acá empiezan a aparecer cosas súper divertidas como los isómeros, ¿sí? Los isómeros estructurales son moléculas formadas por los mismos componentes, pero con estructura distinta. Entonces, eso es lo que llamamos isómero estructural. Podemos ver a la izquierda una cadena de carbonos recubierta con su valencia, digamos, total de hidrógenos. Esta molécula, nada, es una molécula, es un pentano, que tiene su contrapartida isomérica, su isómero estructural del lado derecho, en donde podemos ver este 2-metil, que sería 2-etilbutano. Esto es verdad, me lo habían corregido en clase, yo me olvidé, pero es un 2-etilbutano. Fíjense que no es un grupo metilo el que aparece arriba. Pero no importa, digamos, más allá de que ese error, que ahora lo voy a corregir en la clase, en las diapositivas de la clase, más allá de que se llame de una manera u otra, podemos observar cómo, teniendo 5 carbonos, podemos generar 2 estructuras distintas, con 2 propiedades físico-químicas distintas. Pero la fórmula es la misma, es C5H12 para ambos. Bueno, y abajo tenemos un isómero que a veces cuesta un poco entender, pero que es fundamental para esta clase, que son los isómeros geométricos, en donde vemos cómo o los hidrógenos o los grupos que cuelgan de los carbonos unidos en doble enlace quedan del mismo lado, llamado isomería cis, o de lados opuestos o en diagonal, que se llama isomería trans. Bueno, y esa isomería, digamos, es la segunda, la que decíamos la geométrica, y viene una tercera isomería muy importante para el estudio de la química orgánica y lo que después va a ser la química la química biológica, en principio de los lípidos, es que los carbonos que tienen que tienen 4 ligandos distintos, 4 átomos o grupos distintos que se unen a él, recuerden que la valencia es 4, entonces que tienen 4 distintos, generan una imagen especular no superponible y eso se conoce como enantiómeros. El ejemplo más clásico son las dos manos, ¿sí? Enfrentadas en un espejo, uno las ve como idénticas, pero en realidad cuando uno saca una imagen del espejo y la quiere superponer en la vida real, ¿sí? Con la otra o en el mundo real, podemos ver que no se logra, ¿no? Las manos no se superponen, uno las pone una atrás de la otra, pero el pulgar no queda, digamos, del mismo lado, salvo que las dé vuelta, cosa que no estaría bien a la hora de superponerlas, ¿no? Entonces, las imágenes especulares no superponibles se llaman enantiómeros y es un tipo de isomería. Esto en la química orgánica solo ocurre cuando el carbono está unido a 4 cosas distintas, y está unido a 3 cosas distintas, y está unido a 2 cosas distintas, o si son todas iguales las uniones, pues no tiene isómero óptico o enantiómero. Bueno, y acá repasamos simplemente los grupos funcionales, el oxidrilo, que es un grupo oxígeno-hidrógeno, el carbonilo, que es un grupo oxígeno unido al carbono doble enlace, el grupo carboxilo, que es un carbono que tiene un doble enlace con un oxígeno y un oxidrilo también. Y luego tenemos el grupo amino, que es un nitrógeno con 2 hidrógenos unido, digamos, a algo. El grupo sulfidrilo, que es un azufre unido a un hidrógeno unido a algo. Siempre que digo unido a algo, fíjense que en la diapositiva van a observar que es esa patita que queda libre, ¿no? Esa patita que queda libre es lo que hace que esto sea un grupo, no una molécula con vida independiente, entre comillas, sino que está unida a otra cosa. El grupo fosfato, que es más complejo, ¿sí? Es un fósforo unido a 4 oxígenos, pero que uno de los oxígenos está unido a esa otra cosa que nosotros determinamos químicamente, y después tiene un doble enlace con un oxígeno y 2 uniones simples con 2 oxígenos cargados negativamente. Y por último, uno que vamos a ver muchísimo es el grupo metilo, que es un carbono unido a 3 hidrógenos. Repito el concepto de grupo. Grupo es un conjunto de átomos que se le adosa, se le une a una molécula. En realidad no es que se le una, sino que uno toma la molécula y dice, bueno, a ver, esta parte de la molécula se llama grupo, no sé, carbonilo. Esta parte de la molécula se llama grupo metilo.
Es como el ejemplo que doy del auto, ¿no? Uno ve un auto y dice, mira qué lindo el auto, pero en realidad dice, mira, esto es un grupo espejito, es el plástico, el vidrio, todo que hace que salga el espejito. O este es el grupo rueda. Fíjense qué loco, ¿no? Tiene 4 grupos rueda esta molécula llamada auto. Pero bueno, la rueda, digamos, uno la puede sacar claramente o puede ponerla en un auto. Entonces los grupos son intercambiables o son adosables a moléculas existentes. Si no queda claro esto, después me lo pueden preguntar en la presentación o en el foro. Bueno, empecemos con los lípidos. Los lípidos tienen 3 funciones fundamentales, las charlamos, las discutimos mucho en clase: funciones relacionadas con reserva energética, funciones estructurales y funciones de comunicación o señalización celular. Los ácidos grasos son los primeros lípidos que vimos, son cadenas largas de carbonos e hidrógenos y una cabeza con cierta polaridad. Ahora vamos a entrar en tema con un grupo carboxilo, que puede estar cargado o no dependiendo de la situación ambiental que sufra ese ácido graso. Y tenemos un segundo lípido muy estudiado, muy charlado en clase, que son los triglicéridos, que son, como pueden ver, digamos acá vemos un ejemplo de triglicérido. De la izquierda de la imagen, a la izquierda de la imagen podemos ver lo que fue un glicerol que terminó unido a cada uno de los ácidos grasos. Y fíjense que los ácidos grasos tenemos el de arriba, es más cortito que el del medio, ¿sí? Y es igual al que sigue abajo, pero el de abajo de todo tiene algo llamado una insaturación, es decir, un doble enlace. Los triglicéridos son muchísimos, porque va a depender de qué 3 ácidos grasos se estén uniendo a ese glicerol. Y cuando se unen, lo que no tenemos que olvidar es que cada una de esas uniones tiene como consecuencia una condensación, una salida de agua de la molécula. Las proteínas o las enzimas que llevan adelante estas uniones se llaman lipasas, ¿no? Un tipo de lipasas que llevan a la generación de los triglicéridos. Bueno, y trabajamos mucho este tema. ¿Qué es lo que hace que la manteca y el aceite tengan distinta apariencia física, ¿no? Una es sólida a temperatura ambiente bueno, ahí está medio, ¿no? Pero es sólida a temperatura ambiente y el aceite vegetal es líquido. Y la respuesta es que lo que está cambiando es la interacción o la fuerza mediante la cual interactúan sus moléculas, las moléculas que la forman. Lo que podemos ver es que en el caso de la manteca, por lo general, los ácidos grasos que forman los triglicéridos, que son componentes de esa manteca, son ácidos grasos saturados. Y saturados, recuerden que llamamos a aquellos ácidos grasos que no tienen dobles enlaces. En cambio, los aceites vegetales podemos observar que tienen una o múltiples insaturaciones, y esas patitas de ácido graso quebrado, acuérdense de mi persona en el aula quebrando la pata, digamos, no me genera mucha gracia a mí, pero ustedes se rieron. Cómo es que esa pata quebrada hace que las moléculas no puedan interactuar o interactúen menos, no es que no puedan, sino que interactúen menos, y eso lleva a un estado de la materia líquido y no sólido, como es el caso de la manteca, ¿sí? Siempre estamos hablando de saturaciones o insaturaciones, perdón, en cis, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Acá tenemos una insaturación en cis a la izquierda, a la derecha de ustedes, perdón, es una insaturación en donde el ácido graso quiebra su cadena de carbonos. O lo podemos ver en la imagen de la izquierda arriba, ¿no? Es una insaturación en cis. Fíjense que tenemos los 2 hidrógenos arriba o las 2 cadenas, los 2 radicales abajo, que se unen al doble enlace. En cambio, existe otro tipo de insaturación, que es la insaturación en trans. Son las grasas trans, que hace, digamos, termina generando que la cadena de ácido graso no se quiebre. Por lo tanto, digamos, tienen una misma interacción. ¿Y cuál es la interacción que se generan? Esto lo habíamos charlado mucho en clase, pero ¿cuál es la interacción que genera los ácidos grasos o, bueno, los sueltos, libres o dentro de los triglicéridos? Esas son interacciones hidrofóbicas. Interacciones hidrofóbicas que, bueno, nosotros también las llamamos fuerzas de Van der Waals, ¿no? Son interacciones entre moléculas que no tienen densidades de carga ni cargas
como ocurre con las moléculas polares. Estas son moléculas no polares, interactúan de manera hidrofóbica o mediante fuerzas de Van der Waals. Acá tenemos un ácido graso copado, como yo les mencionaba, son ácidos grasos esenciales. Todo lo que sea esencial es aquello que no podemos producir y necesitamos incorporar a través de nuestra alimentación. Y ojo, si esta es una de las grasas o de los ácidos grasos omega, que conocemos como omega. Fíjense que en ciertas figuritas, tanto en el libro podemos encontrar como en Wikipedia o en la web, mientras uno hace búsquedas, investiga y curiosea, lo que puede ocurrir es que aparezcan ciertas insaturaciones en cis y la molécula se dibuja lineal o, digamos, sin quiebres. Y eso es un error. Es una cuestión que didácticamente es nefasta, porque si tenemos insaturaciones en cis, sí o sí tienen que estar quebradas las moléculas. Acá fíjense cómo en la imagen de arriba se ve el ácido linoleico, se ve cómo está lineal, pero sin embargo la estructura real es una estructura quebrada, como la que figura abajo. Así que ojo con eso. Bueno, y las grasas trans entonces son insaturaciones que no cambian la línea de los carbonos, ¿no? La línea estructural de los carbonos. El problema, digamos, en clase discutimos mucho, pero entonces se parecen a las saturadas. Bueno, en parte se parecen a las saturadas en cuanto a su interacción con los vecinos. Sin embargo, después tienen problemas metabólicos adentro del organismo, porque, digamos, no se pueden metabolizar fácilmente, generan acumulación y eso puede llevar a problemas serios de salud. Ese es el problema fundamental de las grasas trans. No el hecho de que se parezcan a las saturadas, sino más bien al metabolismo que sufren luego. Bueno, acá discutimos mucho por qué lava el jabón. Una alumna nos hizo un aporte genial, digamos, de este producto de marca XX, en donde se llama agua micelar, y uno dice, ¿por qué se llama agua micelar? ¿Para qué sirve este producto? ¿Este producto acaso lava, limpia grasas del rostro o de la piel? Y lo lindo de esto es que sí, digamos, uno puede entender que digamos, no deja de ser agua con algún tipo de jabón, ¿no? O de detergente, que puede ser más o menos inocuo para la piel, pero en definitiva lo que está haciendo es generar estas estructuras llamadas micelas, en donde en su parte interior interactúan con la grasa y por afuera, en sus cabezas polares, interactúan con el agua. Es así como funciona el jabón, ¿no? Interactúa con grasa mediante una parte de la molécula e interactúa con el agua mediante su cabeza polar. Recuerden que las moléculas de jabón y detergentes se conocen como anfipáticas, ¿no? Porque interactúan con cosas polares y con cosas no polares. El jabón es anfipático. Pero nosotros adentro de nuestro cuerpo tenemos moléculas similares, ¿no? Por ejemplo, los fosfolípidos. Los fosfolípidos son parecidos en su estructura a los triglicéridos, solo que en vez de tener 3 ácidos grasos, tienen 2 ácidos grasos, que son estas cadenitas que vemos a la izquierda, grises. Pero en el lugar, en el carbono del que antes fue en algún momento glicerol, tenemos un grupo fosfato que se une a otro radical que por lo general son bastante polares. Por lo tanto, el fosfolípido bailando así con la patita torcida, es una molécula anfipática que tiene dos colas o 2 patitas no polares que son las que van a estar insertas en la membrana digamos, celular, y una cabeza polar con íntimo contacto del agua que rodea subyacente a la membrana. La membrana es algo terriblemente y apasionantemente complejo. Ya les dije que la membrana se subestima muchas veces en los libros, es algo bello de observar y de estudiar. Digamos, y existe esto que se llama fluidez de membrana, donde la membrana se corre de un lado para el otro en botes o balsas lipídicas, con funciones alucinantes que van a ver en biología y fisiología molecular en la segunda biología de la carrera. Pero lo importante, digamos, para mencionar en este resumen es que hay la bicapa lipídica, que está formada por distintos tipos de lípidos y fosfolípidos que interactúan, digamos, de manera interna por uniones, digamos, uniones hidrofóbicas, perdón, o fuerzas de Van der Waals.
no lo hacen solamente entre ellas, entre las cadenas, los ácidos grasos de los fosfolípidos, sino que también interactúan con otro tipo de lípidos como el colesterol, que lo podemos observar acá en la imagen, o con proteínas que tienen residuos, ya lo vamos a ver en la próximo resumen, residuos no polares o hidrofóbicos. Y bueno, hablando de colesterol, entonces vemos que es una molécula chata en la mayoría de su estructura y que no todo es malo del colesterol. El colesterol está asociado a cosas complicadas, cosas jodidas, pero no es así. Muchas de las hormonas que nosotros producimos son derivadas, hormonas esteroides, derivadas del colesterol y las necesitamos para nuestro desarrollo, para, digamos, para nuestros ciclos como mamíferos hormonales, para comunicación celular y para regular la fluidez de la membrana incluso. Y acá viene un problema que no lo voy a repetir porque para mí es muy importante lo que charlamos en clase, pero tengan en cuenta que si nosotros evaluamos qué es lo que ocurre con distintos individuos que viven en situaciones terriblemente, digamos, extremas en cuanto a la temperatura, peces árticos o peces o, digamos, bacterias termófilas o individuos que viven cerca de las termas, pues entonces tenemos que ver qué pasa con esta fluidez de la membrana, ¿sí? Y qué pasa con las moléculas que pertenecen a esa membrana. Es decir, van a favorecer la fluidez o van a inhibir esa fluidez. Vuelvan a pensarlo y digamos, lo podemos discutir en el foro si lo necesitan, pero prefiero no mencionarlo y darle validez a todo lo que charlamos en clase. Bueno, el colesterol tiene sí una parte mala, como decíamos hace un rato, y es la formación de las placas o los ateromas, ¿no? Que es esta acumulación de grasa en las arterias. Por supuesto que en exceso el colesterol es malo, pero también tenemos una necesidad de portar colesterol en nuestras membranas. Bueno, esto es lo que habíamos dicho recién, las cosas positivas del colesterol y su función hormonal y regulatoria, como no solo en la parte sexual, sino en la natriuresis y en la regulación de presión y presión sanguínea y concentración de sales. Bueno, y hay otros lípidos, como los glicolípidos, que son lípidos asociados a azúcares, o los poliisoprenoides, que son lípidos como si fueran ácidos grasos, pero en vez de tener en su extremo un grupo carboxilo, tienen un grupo fosfato. Bueno, eso con respecto a los lípidos. Vamos a meternos en el mundo proteínas. El mundo proteínas tiene muchísimas funciones asociadas de transporte, regulación, señalización, movimiento, catálisis enzimática. Las enzimas, la mayoría de los casos son proteínas y estructurales. Acá tenemos algunos ejemplos y es importante que recordemos que todas estas formas que observamos acá hacen referencia a que la estructura nuevamente y la función está asociada, ¿no? Estructura y función, un solo corazón. Bueno, esta es una diapositiva que incluí en la clase, no la teníamos, acá en el repaso no la teníamos en la clase. Es importante que repasen y que miren esto, ¿no? Cómo el tamaño importa en la definición de las macromoléculas. No ocurre con las moléculas no poliméricas, como era el caso de los lípidos, pero sí va a ocurrir cuando veamos azúcares en la próxima, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Sí? Esto se los dejo para que lo chusmeen, pero básicamente un monosacárido es cuando está solo, ¿sí? Un disacárido es cuando están dos monosacáridos unidos, ya comienza a ser un polímero despacito. Después viene un oligosacárido, que es pocos monómeros unidos, y después viene un polisacárido cuando tiene muchos. La barrera entre pocos y muchos depende del autor, ¿sí? No me interesa que busquen un criterio, pero qué sé yo, decimos que tal vez menos de 10 podemos llamar perfectamente un oligo y más de 10 podemos decir que es un poli, pero ya les digo, no me interesa que recuerden eso. Sí que hagan la comparación entre lo que ocurre con las proteínas, los azúcares complejos o los glúcidos y los ácidos nucleicos. Bueno, entrando en el mundo de proteínas, vemos que esto es un aminoácido. Es fundamental tener en clara la estructura de aminoácido. Vemos que tiene un carbono central llamado carbono alfa, del cual cuelgan o se desprenden 4 uniones que en la gran mayoría de los casos son distintas. Valencia 4 uniones distintas. Arriba vemos un hidrógeno. A la izquierda vemos un grupo amino.
a la derecha vemos un grupo carboxilo y abajo vemos un radical o cadena lateral, que va a depender del aminoácido. Ese R se va a convertir, no es que se convierta, es que son distintas cosas en función del aminoácido que estemos estudiando. Y otra cosa fundamental es que el ambiente regula las cargas del aminoácido y también regula las cargas de las proteínas. Acá vemos como el grupo amino, cuando tenemos bajo pH, se protona. Y cuando tenemos alto pH, pierde la carga. Con el caso del grupo carboxilo, del aminoácido, también pasa lo mismo, ¿no? Cambia la carga en función del pH. En este caso, el grupo carboxilo a alto pH pierde el protón, es decir, que queda cargado negativamente, y a bajo pH recupera ese protón y queda con carga neutra, o sea, sin carga neta. Bueno, acá lo que vemos es que los aminoácidos a pH 7 quedan siempre doblemente cargados y eso se conoce como zwitterion, ¿sí? Que se escribe de esa manera rara, ZWITT-erion. Fíjense en el centro como vemos que tiene, este es un aminoácido especial, no importa todavía cuál porque no se los había presentado, pero vemos el carbono alfa, es el carbono que está, digamos, no formando parte del grupo carboxilo, sino el otro, tiene, digamos, cuelga su grupo amino cargado positivamente y el grupo carboxilo cargado negativamente. Después tiene un radical que es un grupo metilo, en este caso es un caso particular que no tiene carga, ¿no? Es un grupo no cargado, no polar. Bueno, y en el caso de que este aminoácido pase a un alto pH, se carga negativamente el carboxilo y si pasa a un bajo pH, se carga positivamente el grupo amino. Siempre que se forme o que crezca o que vaya polimerizando una proteína, ¿sí? Que se unan dos monómeros o de una proteína ya existente un monómero más, se le una, se le adicione mediante una enzima, ya vamos a ver cómo ocurre eso, en qué contexto, una o varias enzimas o varias moléculas ayudando a la polimerización. Siempre que ocurra esto se va a producir una condensación, digamos, se va a liberar una molécula de agua. Y esto va a ocurrir tanto con los hidratos de carbono, los azúcares y los ácidos nucleicos, no se olviden de ello. Y también pasaba con la formación del triglicérido, recuérdenlo, aunque no sea un polímero. Bueno, perdón, volvamos ahí. Lo que vemos es que la unión peptídica, yo, digamos, este dibujito lo extendería a la unión peptídica, es ese carbonilo y este nitrógeno que se une al grupo, al hidrógeno, todo, digamos, es carbono, doble enlace oxígeno, unido al nitrógeno con el simple enlace con el hidrógeno, eso es la unión peptídica. Bueno, después podemos ver que los aminoácidos los podemos dividir en grupos que son de digamos, con distinta función, tienen la misma naturaleza química, distinta fórmula y distintas propiedades en función de la polaridad del grupo radical o de la cadena lateral. A la derecha podemos ver todo este grupo verde que son aminoácidos no polares. ¿Por qué razón son no polares? Porque sus radicales, sus cadenas laterales son no polares. Y después podemos ver aquellos que son polares y los dividimos en tres grupos. Los de arriba, aquellos están cargados negativamente, se llaman aminoácidos ácidos. Luego los aminoácidos que están cargados positivamente se llaman aminoácidos alcalinos o básicos. Y abajo tenemos aminoácidos que no están cargados, pero tienen densidades de carga. No tienen cargas netas, pero tienen densidades de carga y se conocen como aminoácidos polares no cargados. Otra cosa que charlamos es que, ojo, porque dependiendo de los autores, digamos, las tablitas estas pueden variar sutilmente, ¿no? Por ejemplo, acá vemos como la cisteína, que está abajo a la derecha, en este esquema figura como un aminoácido no polar, no cargado, digamos, ¿no? Aminoácido neutro polar, perdón, no polar, es un aminoácido neutro que no tiene carga, pero tiene una cierta polaridad. La cisteína, la que está abajo a la derecha. Sin embargo, en la tabla anterior, vamos a ponerlo, la cisteína figuraba como aminoácido no polar. Bueno, está en el borde, entonces algunos autores lo consideran de una forma y otros otra. Pero el resto prácticamente no hay diferencias, ¿no? Les recuerdo que deben acordarse un aminoácido de cada uno de los grupos, la estructura. Es muy importante porque con eso vamos a hacer ejercicios, sí, lo tienen que saber. Y una pregunta sería, ¿a qué pH estamos midiendo, estamos dibujando
estos aminoácidos. Y como dice arriba, es a pH 7, porque podemos ver que los aminoácidos están en su forma switterion. Fíjense cómo el grupo amino y el carboxilo están cargados positivo y negativamente de manera respectiva. Bueno, estos son los aminoácidos esenciales, los que tenemos a la izquierda. También hay, dependiendo, como dice la nota abajo, el hecho de que sea un aminoácido esencial o no depende de las condiciones, ¿no? Las condiciones ambientales y de la manera en que se consuman las proteínas. Entonces, acá vemos una lista de 9, podemos encontrar otras listas de aminoácidos esenciales de 10 aminoácidos, pero no importa, la cuestión es que existe un grupo que se convierte en esencial porque no podemos fabricarlos en este caso. Bueno, y acá tenemos algunos casos donde podemos analizar cómo estos aminoácidos que son esenciales, se pueden obtener variando la dieta, ¿no? Con cada uno de estos o cereales o fuente proteica como músculo, carne o huevo o productos lácteos. Bueno, y acá empieza el tema estructural que es fundamental en las proteínas. Tenemos 3 tipos de uniones no covalentes que pueden ayudar al folding, al plegamiento de las proteínas. Uno son los puentes de hidrógeno, que los tenemos graficados arriba a la derecha, ya los conocen, pido que los repasen. Otro son las uniones electrostáticas no puente de hidrógeno. Fíjense cómo se dibuja ahí un oxígeno, perteneciente a un carboxilo de una cadena lateral, se une a un nitrógeno perteneciente también a una cadena lateral de un amino, ¿no? Perteneciente a una cadena lateral de otro aminoácido de otra región. Entonces, si estos dos aminoácidos están cargados negativa y positivamente porque, tienen átomos cargados negativa y positivamente porque el pH se los permite, pues entonces podemos pensar que acá hay un pH, no sé, 7, por ejemplo. Entonces están cargados, un pH que permite que estén cargados los dos, vamos a decirlo. Entonces pueden interactuar de manera electrostática. Es una unión débil, pero hay muchas uniones de estas dentro de las proteínas. Muchas. Esto favorece la estructura proteica. Y el último de los 3 casos, ese que está abajo, son las uniones o las fuerzas o las atracciones de Van der Waals, que son entre cadenas laterales no polares o hidrofóbicas. Se juntan todas ellas, excluyen el agua queda excluida y forma una unión por defecto sería, ¿no? Como no pueden diluirse o mezclarse con el agua, se atraen entre ellas. Las fuerzas de Van der Waals son como fuerzas producidas como corolario de la no interacción con el agua. Bueno, acá vemos una proteína que tiene cadenas laterales hidrofóbicas y hidrofílicas y decimos, uy, ¿cómo esta proteína que tiene todas estas cadenas laterales como intercambiadas se va a poder plegar, se va a poder foldear? Y lo que vemos es que todas las cadenas laterales no polares terminan, si la ponemos a la proteína en agua, en una solución acuosa, terminan todas hacia adentro. Se arma una pelota, una estructura, se llama globular, de la proteína. No todas las proteínas tienen estructura globular, pero acá podemos ver cómo las cadenas laterales tienden a juntarse por estas uniones fuerzas o atracciones de Van der Waals y quedan hacia afuera todos los aminoácidos que tienen cadenas laterales cargadas o densidades de carga para poder realizar interacciones electrostáticas o puentes de hidrógenos con el agua subyacente. ¿Y qué pasa si a esta molécula la ponemos en grasa o en aceite en lugar de ponerla en agua? Y es muy probable que pierda su estructura nativa, la estructura a la cual tiene su función, y va a darse vuelta como un guante. Va a quedar todos sus residuos hidrofóbicos hacia afuera, porque van a interactuar con el aceite o con el solvente no polar, y todos los hidrofílicos hacia adentro. Es decir, acá es como que pueden quedar inclusive algunas moléculas de agua retenidas, pero van a quedar hacia adentro, van a quedar dentro de la molécula. Esto si forzamos a la proteína a meterse en un entorno hidrofóbico, ¿no? Pero si la proteína se disuelve en agua y naturalmente lo vacía en la célula o en la naturaleza, no va a perder su estructura. Por favor, la disolución de proteínas o la solvatación de proteínas no implica la desnaturalización. Eso es un error. No lo escriban porque es un error bastante frecuente.
no lo reproduzcan ni menos en sus exámenes. Bueno, ¿y qué hay acerca de la estructura? De las proteínas tenemos distintos niveles. El primer nivel hace referencia a la secuencia lineal de los aminoácidos, eso se llama estructura primaria. Esto es fundamental que lo lean del libro, no alcanza ni con esto ni con la clase, hay que empaparse. No es simple, tenemos que hacernos amigos de los conceptos y para ello es necesario un trabajo bastante profundo. Entonces, estructura primaria, secuencia lineal de aminoácidos. Luego tenemos estructuras parciales dentro de la proteína, es decir, cuando la proteína plop, 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 se empieza a plegar, se empieza a foldear, lo que tenemos son pequeños pedacitos, como vemos acá a la derecha, que forman alfa hélices o láminas beta, hojas beta, ¿no? Esas estructuras se llaman estructuras secundarias y la proteína está llena de estas estructuras secundarias en distintos lugares. Pero no hay una sola estructura secundaria, digamos, la proteína no la puedo definir solo por su estructura secundaria. Puedo tener muchos dominios con estructura secundaria de alfa hélice, pero voy a estar haciendo referencia a la estructura terciaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que es lo más difícil de entender de esta parte de la química biológica. Y es lo siguiente, que para encontrar estructuras o dominios o regiones con estructura secundaria, tengo que meterme adentro de la molécula y ver qué está pasando en distintas zonas. Si yo quiero entender qué es lo que le pasa a nivel global a la molécula, a la proteína, tengo que hablar de la estructura terciaria, que es ahí donde pasamos. La estructura terciaria puede estar compuesta por todas estructuras alfa hélice secundarias, pero la estructura terciaria va a ser principalmente estructuras secundarias de alfa hélice o mezclas de una y otra o solamente hojas beta. Entonces, queda claro que la estructura secundaria es una estructura parcial, ¿sí?, de un dominio o de una región de la proteína. En cambio, la estructura terciaria es la sumatoria de las estructuras secundarias. Y por último, si tenemos dos estructuras terciarias y se unen, formando, digamos, una molécula más grande, pero no necesariamente con uniones covalentes, o no por lo menos entre los extremos amino y carboxilo, ¿sí?, pues ahí vamos a tener una estructura cuaternaria, que es la sumatoria de dos unidades polipeptídicas, dos proteínas. Pueden estar unidas, perdón, pueden estar unidas por uniones covalentes, sí, pero uniones covalentes no peptídicas, uniones de puentes disulfuro. Algunos aminoácidos, los que estuvimos analizando, un aminoácido, la cisteína, puede formar uniones puentes disulfuro. Y esos puentes disulfuro son uniones covalentes entre dos cadenas polipeptídicas, pero que no hacen al polipéptido, es decir, que no se unen ni por el extremo amino ni por el extremo carboxilo, que dicho sea de paso lo llamamos carboxi terminal o amino terminal o C terminal y N terminal. Esos son los sinónimos. Bueno, acá tenemos tres ejemplos. Vemos una estructura, una proteína, citocromo B, que tiene pura alfa hélice, pero bueno, esa es la estructura, digamos, terciaria. Después tenemos una que es LDH, un transportador que es mixto, tiene, digamos, láminas paralelas, una lámina paralela beta, hojas beta paralelas, y tenemos algunos alfa hélice que permiten los loops que se van generando, y después tenemos un dominio de inmunoglobulina que se observa pura hoja beta. En este caso, antiparalelas, ¿no?, que van para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Bueno, entonces es lo que les decía, cuando se unen dos dominios o dos proteínas para dar una estructura cuaternaria, se pueden producir mediante la unión, mediante múltiples interacciones débiles o mediante algunas interacciones covalentes como los puentes disulfuro. Pero la pregunta clave para el examen es, si cambio el pH, ¿se va a exacerbar o damnificar, va a aumentar o va a disminuir la unión entre los dominios? Yo creo que sí. ¿Por qué no hacen un esquema que les va a venir muy bien? Bueno, y después, hablando de cocción, metiéndonos en el mundo de alimentos, pero no deja de ser el mundo de la química biológica también, fíjense cómo el huevo, al momento de calentarlo, cocinarlo, digamos, cambia su estructura, cambia el color, y que esta cocción no es reversible, este cambio de estructura no es reversible, es decir, por más que yo me quede mirándolo, el huevo ese duro no va a volver a ser el huevo crudo. Y lo mismo pasa con un bife, ¿no? Un bife cuando lo cocinamos. Acá estamos usando la temperatura como evento de cocción, como evento de modificación de la estructura. El cambio de la estructura o la pérdida de la estructura de las proteínas se conoce como desnaturalización.
Y la desnaturalización puede ser irreversible, como vemos en el caso A, o puede ser reversible, donde aparecen algunos ejemplos en libros que dicen que ciertas proteínas de la leche, cuando uno las calienta, pierden estructura y luego cuando se enfría vuelven a recuperar la estructura. Les voy a ser sincero, no estoy encontrando cuáles son esas proteínas. Yo me sorprendí cuando vi esto. Hay varios libros que lo tienen, pero no tengo una fuente certera para decir qué proteínas son. Así que tomemos el caso de que hay proteínas, no necesariamente en la leche, pero que hay proteínas que se desnaturalizan, ¿sí? Y que luego vuelven a renaturalizarse y a recuperar su función. Esto ocurre con la RNasa o con otras enzimas y esta renaturalización le valió el premio Nobel a Anfinsen, que, bueno, para los estructurólogos es un verdadero ídolo, ¿no? Haber descubierto este tema. La proteína pierde su estructura, pierde su forma y pierde la función. Pero algunas de ellas son capaces de volver hacia atrás y recuperar su estructura y su función. Eso se llama renaturalización. Bueno, entonces sabemos que se puede desnaturalizar con varias cosas, cambiando la temperatura, modificando el pH o deshidratando a las moléculas. ¿Y alguna de estas se utilizan para la cocción, para cocinar? Sí, todas se usan para cocinar. Bueno, este sería como el final del repaso o del resumen de la clase número 3, correspondiente a lípidos y proteínas. Es muy chiquitito, recuerden que nosotros tuvimos más de 4 horas trabajando con esto, así que me gustaría que lo escuchen, vean los apuntes y miren la clase. Y vamos a continuar en el próximo repaso con ácidos nucleicos y glúcidos. Bueno, espero que les haya servido y si tienen algún comentario o alguna pregunta podemos utilizar el foro o, bueno, también los comentarios de YouTube, pero prefiero utilizar el foro de Web Campus de la universidad. Bueno, nada más, muchas gracias.